más allá del pensamiento y del tiempo. Jiddu Krishnamurti. Si estamos seriamente interesados en la transformación de la mente y el corazón humanos, debemos estar por completo dedicados a resolver nuestros problemas, porque el contenido de nuestra conciencia es el contenido del mundo. Si bien hay ciertas diferencias, la conciencia de cada uno de nosotros es la conciencia del resto del mundo. Y si en esa conciencia hay un cambio radical, esa conciencia afectará igualmente al resto del mundo. Este es un hecho obvio. Hemos empleado una gran cantidad de energía intentando resolver nuestros problemas, energía intelectual, emocional, física, y toda esta energía con sus contradicciones, sus conflictos, su alterante y deliberada actividad destructiva, no ha resuelto nuestros problemas psicológicos. Creo que este es un hecho que nadie puede negar. Nos interesa descubrir si existe una clase diferente de energía que, si pudiéramos dar con ella, resolvería todos nuestros problemas. De modo que estuvimos investigando, indagando juntos, la posibilidad de una clase diferente de energía que no sea contradictoria en sí misma, que no esté basada en la actividad, divisiva del pensamiento, que no dependa del miedo, de la educación y de la influencia cultural. Nos preguntamos si existe una actividad diferente, un movimiento distinto que no dependa de las actividades egocéntricas, de las actividades y energías que crea el yo, el mí, con todas sus contradicciones. ¿Existe, pues, una energía que no tenga causa alguna? Porque la causa implica tiempo. Estamos utilizando solo una pequeña área del cerebro y esa área pequeña está controlada y moldeada por el pensamiento. El pensamiento, intelectualmente, emocionalmente y físicamente, ha creado la energía contradictoria del yo y el usted, el nosotros y el ellos, lo que somos y lo que deberíamos ser, el ideal, el prototipo perfecto. Espero que estén siguiendo esto. Creo que es muy importante comprender que estamos trabajando juntos, que el orador no les dice lo que deben hacer, porque él no tiene ninguna autoridad. La autoridad en cuestiones espirituales ha sido muy destructiva, porque la autoridad implica conformismo, miedo, obediencia, seguimiento y aceptación. Pero si investigamos juntos, eso significa que no hay necesidad alguna de seguir, de aceptar o rechazar. Solo existe el observar, el inquirir. Esto es lo que estamos haciendo juntos. Por tanto, si estamos juntos, unidos, desaparecen el yo y el usted. Porque lo importante es el trabajo, no ustedes o yo. Así pues, estamos trabajando juntos para descubrir si existe una clase de energía por completo diferente. Una energía que no esté basada en una causa que separa la acción presente del pasado. Ahora bien, esta investigación implica que nos preguntemos si hay en el cerebro un área que no esté contaminada por el pensamiento, que no sea producto de la evolución ni esté afectada por la cultura. Desde la remota antigüedad, el hombre solo ha utilizado una pequeña área del cerebro en la cual ha existido el conflicto entre el bien y el mal. Esto está reflejado en todas las pinturas, en todos los símbolos y actividades del hombre. Este conflicto entre el bien y el mal, entre lo que es y lo que debería ser, entre lo que es y el ideal, ha producido la cultura cristiana, la hindú, la budista
etc. Y esta pequeña área del cerebro está condicionada por esas culturas. Entonces, ¿puede la mente liberarse a sí misma de ese condicionamiento, de esa área limitada y moverse a un área que no esté controlada por el tiempo, por la causa y el efecto, por una dirección correcta? De manera que debemos empezar por descubrir qué es el tiempo, qué es una dirección concreta y qué es lo que los seres humanos tratan de lograr en el campo psicológico. ¿Qué es el tiempo psicológico? Está el tiempo cronológico del reloj, pero ¿existe tal cosa como el tiempo psicológico? Tiempo significa movimiento, ¿verdad? También significa dirección. Decimos que psicológicamente lo que es solo puede cambiarse a través de un proceso gradual y para eso necesitamos tiempo. Pero el proceso gradual se mueve en una dirección concreta, una dirección que ha establecido el ideal y para alcanzarlo necesitamos tiempo, como un movimiento de aquí hacia allá, con lo cual quedamos atrapados en esa área del tiempo. Es decir, soy lo que soy y tengo que transformar en lo que debería ser. Con lo cual necesito moverme en el tiempo y ese movimiento en una dirección concreta es controlado, moldeado por el ideal, por un método, por una idea que ha establecido el pensamiento. O sea, primero el pensamiento establece el ideal. Dice, soy esto y debo ser aquello. Y luego se mueve para conseguir aquello. Esta es la manera tradicional de abordar la transformación del hombre. Pero nosotros ahora estamos cuestionando que sea así. El tiempo es un movimiento en una dirección concreta establecida por el pensamiento. Y debido a eso, vivimos siempre en conflicto. ¿No es así? Esta división entre lo que soy y lo que debería ser es la acción del pensamiento, que en sí mismo es divisivo, fragmentario. El pensamiento ha dividido a los seres humanos en nacionalidades, religiones, el usted y el yo. Y así estamos siempre en conflicto, tratando de resolver nuestros problemas dentro de esa área del tiempo. Entonces, ¿cómo la mente que está tan condicionada a actuar de esa manera deja de hacerlo y solo afrontar lo que es y no lo que debería ser? Para hacerlo necesitamos energía y esa energía surge y se sostiene a sí misma cuando no interviene el movimiento del pensar, alejándose de lo que es. Por tanto, ¿puede nuestra mente, que es la mente del ser humano, porque somos lo colectivo, no somos individuales? Individuo significa indivisible, total, no fragmentado, no dividido, como estamos los seres humanos. ¿Puede nuestra mente, con su actividad egocéntrica, liberarse a sí misma de su condicionamiento, no en el futuro, sino de inmediato, y hacerlo sin el pensamiento, que es el tiempo? El observador es el pasado como el tiempo y el observado es el presente. ¿Comprenden? Otra vez, el observador es el pasado como tiempo y lo observado es el presente. ¿Comprenden? Mi mente está condicionada y el observador dice, tengo todos estos problemas y no he podido resolverlos de manera que observaré mi condicionamiento. Estaré pendiente de él para superarlo. Este es el planteamiento tradicional. El observador, que es el pasado como esencia del tiempo, tratando de superar, de trascender e ir más allá de lo que observa.
que es su propio condicionamiento, ¿no es cierto? Ahora bien, el observador, que es el pasado, ¿es diferente de la cosa que observa? Sin duda, lo que observa es lo que él ve de acuerdo con su condicionamiento. Por tanto, está observando con el pensamiento, que es el resultado del tiempo, y trata de resolver el problema por medio del tiempo. Pero uno se da cuenta de que el observador es lo observado. Escuchen, señores, lo expondré más sencillamente. ¿Es la violencia diferente del observador que dice soy violento? ¿Es la violencia diferente de la persona que es violenta? Es evidente que ambos son la misma cosa, ¿no es así? Por tanto, el observador es lo observado, y mientras exista una división entre el observador y lo observado, tiene que haber conflicto. Esta división aparece cuando el observador supone que es diferente de lo observado. Si pueden captarlo un poco, verán que es así. Vivimos en un completo desorden y confusión, tanto física, psicológica como intelectualmente, y la confusión es contradicción. Decimos una cosa y hacemos otra. Pensamos algo y actuamos de un modo distinto. Sin embargo, sin orden, el cerebro no puede funcionar con precisión. Y al igual que una máquina, es obvio que si no funciona con precisión, no sirve. Entonces, ¿es posible tener orden gracias a este descubrimiento? Orden no conforme al sacerdote ni al orden social, que es inmoral, sino orden sin conflicto, sin control, sin admitir tiempo alguno. ¿Puede ese orden perfecto, que es virtud, surgir de observar el desorden en el cual uno vive? Es decir, ¿es posible que la mente observe, esté atenta a este desorden sin tratar de resolverlo, eliminarlo y estar atenta sin elección alguna? Para que esté atenta sin elección alguna, el observador no tiene que interferir en la observación. El observador, que es el pasado, que dice, esto está bien y aquello está mal. Debo elegir esto y no aquello. Esto debe ser y aquello no debe ser. Ese observador no tiene que interferir en absoluto con la observación. Entonces, pueden observar su desorden sin la interferencia, sin el movimiento del pensar, que es tiempo. ¿Pueden simplemente observar? Observar significa atención. Y por supuesto, si están por completo atentos al desorden, ¿existe el desorden? Ese orden es como la forma más elevada de las matemáticas. Es el orden completo. Luego, existe una manera de vivir sin el que intervenga el movimiento del pensar controlado, lo cual significa observar sin el movimiento del tiempo. Si lo investigan, lo verán. La división entre el observador y lo observado es lo que genera el tiempo. Pero cuando hay atención total y uno se da cuenta, elimina por completo esta división. Entonces, la relación en nuestra vida cotidiana, que hemos discutido en charlas anteriores, es una verdadera relación en donde no existe la imagen del yo, la imagen de él o ella. Al haber establecido ahora lo que es orden, nos preguntamos si el cerebro, esa pequeña área tan controlada, tan moldeada por la cultura y por el tiempo, si el cerebro, la mente, puede liberarse de todo eso y no obstante funcionar con eficiencia en el campo del conocimiento. Lo expondré de una manera diferente. ¿Existe en el cerebro un área que no haya sido tocada
por todo el afán humano, por la violencia, la esperanza, el deseo y todo eso? ¿Comprende la pregunta? La mente ha establecido orden dentro de esa pequeña área y sin ese orden no hay libertad para poder investigar. Es evidente que orden significa libertad y también seguridad, de modo que no hay perturbaciones. Ahora bien, la mente dice, aunque no veo la necesidad del orden, de la responsabilidad de la relación, etc., los problemas humanos no se han resuelto. De manera que pregunta, ¿existe alguna clase diferente de energía? ¿Entienden? Esto es meditación. No el sentarse quietamente, respirando de cierta manera, siguiendo un sistema, un gurú, todo lo cual es una absurda tontería. La meditación es descubrir si existe un área del cerebro donde pueda darse una clase diferente de energía, una área donde no exista el tiempo y por tanto haya un espacio inmensurable. ¿Cómo descubriría la mente si existe tal cosa? En primer lugar, debemos dudar. La duda es un agente purificador, pero tiene que ser bien entendida. No solo debemos dudar, sino que debemos manejar bien la duda. De lo contrario, dudaremos de todo, lo cual no tiene ningún sentido. De modo que la duda es necesaria. Dudar de todo lo que uno experimenta, porque esa experiencia se basa en el experimentador, el cual es la experiencia. Por eso, la búsqueda de más experiencia se vuelve absurda, ¿comprende? La mente debe tener muy claro no crear ilusiones. Tiene que estar muy segura de no proyectar ilusiones, porque uno puede imaginar que posee esa clase nueva de energía o que ha alcanzado el estado intemporal. Psicológicamente hablando, la ilusión únicamente surge cuando hay el deseo de alcanzar algo, cuando deseo alcanzar a Dios o cualquier cosa que pueda ser ese Dios que yo mismo he creado. Eso es una ilusión. De manera que debo comprender muy claramente ese deseo, este impulso y la energía que potencia ese deseo. Por eso tengo que dudar y que no intervenga el factor de la ilusión. ¿Comprende? Esto es algo muy serio, no es para jugar. Todas las religiones han creado ilusiones porque las religiones son el producto de nuestros deseos, explotados por los sacerdotes. Para descubrir si existe esa energía, si existe ese estado inmensurable, el pensamiento debe estar en completo silencio, sin control alguno. ¿Es eso posible? Nuestro pensamiento está parloteando constantemente. Siempre está interviniendo. Quiero encontrar ese estado, así que dudaré. No tendré ilusiones. Viviré una vida ordenada porque ese otro estado puede ser maravilloso. Debo tenerlo. Todo el tiempo está parloteando. Entonces, ¿puede ese parloteo terminar sin control alguno? Sin ninguna represión, porque cualquier forma de represión o control distorsiona todo el movimiento del cerebro. No debe haber ninguna distorsión. De lo contrario, el cerebro queda atrapado en cualquier ilusión neurótica de seguridad. A menos que la mente esté completamente quieta, no puede profundizar en ningún otro campo. Si lo intenta, introducirá su propio movimiento en ese otro, si es que existe lo otro. Por eso estoy dudando todo el tiempo de lo otro, porque no quiero quedar atrapado en ninguna ilusión, lo cual es muy fácil, muy vulgar y común. Estoy planteando este problema para que ustedes lo resuelvan, para que ejerciten su capacidad, su cerebro,
con el fin de descubrir si la mente puede estar absolutamente quieta, lo cual significa el fin del tiempo psicológico, la terminación del pensamiento, sin que haya esfuerzo, control o represión alguna. ¿Alguna vez está la mente quieta? No soñando despierta ni en blanco, sino quieta, atenta, perceptiva. Ocasionalmente, ¿lo han experimentado? La mente, para ver cualquier cosa, para escuchar algo, tiene que estar quieta, ¿no es así? Si tienen interés en lo que se está diciendo, eso genera esa quietud de la mente que quiere escuchar. Al estar interesado en lo que se habla porque afecta a mi vida, a mi manera de vivir, quiero prestar atención completa, no solo a las palabras, al movimiento semántico del pensar, sino al significado que hay detrás. Quiero descubrir exactamente lo que se dice, no interpretarlo, no traducirlo conforme a mi placer o a mi vanidad. De manera que, en la misma intensidad de escuchar lo que se está diciendo, mi mente debe estar quieta. No sé si captan esto. No se trata de obligar a mi mente a estar quieta. La atención misma del escuchar es la quietud. La atención misma que pongo en describir si la mente puede estar completamente quieta es la quietud. La atención misma que pongo en descubrir si la mente puede estar completamente quieta es la quietud. Este silencio de la mente es esencial, no un silencio entrenado, porque un silencio ensayado es ruido, no tiene valor alguno. Así pues, la meditación no es una actividad controlada o dirigida, es una actividad en donde el pensamiento no interviene. Entonces, por sí mismos descubrirán si existe o no ese algo que no tiene nombre, que no pertenece al campo del tiempo. Sin descubrirlo, sin dar con eso, sin ver su verdad o falsedad, la vida se vuelve por completo superficial y vacía. Posiblemente tengamos un orden perfecto dentro de nosotros mismos. Puede que estemos libres de conflicto porque nos mantenemos muy vigilantes, muy observadores. Pero todo esto se convierte en algo muy superficial sin lo otro. De modo que la meditación, la contemplación, no en el sentido cristiano o asiático, significa que el pensamiento opera únicamente en el campo de lo conocido y se da cuenta por sí mismo de que no puede intervenir en ningún otro campo. Por tanto, esa terminación del pensamiento significa el fin del tiempo psicológico. Jiddu Krishnamurti, Inglaterra, 8 de septiembre de 1974.